de criterio. Son cuestiones de criterio. Ok, entonces ya tienen la cuestión, el grupo que trataba de entregar el examen. Ahí. Ahora esperamos que llegue, pues, para que empecemos todos al mismo tiempo, todos al mismo tiempo. Ok, siempre otra cosa que dejo a decisión de los exámenes que vamos a necesitar, básicamente calculador, una decisión. Pasamos, ¿verdad? ¿Alguien falta firmar la hojita que está por acá? ¿La hojita de licencia? ¿Todos han? Un correo de alguien que me dice, profesor, estoy en Rusia, estoy arreglando los problemas de Alexis, no voy a poder hacer examen. Entonces, ya les tomarán pues, en su momento su examen de rezado, que obviamente será un poco más difícil. La moraleja es en una maestría no se examen, no es buena idea. No es buena idea dejar de dar su examen. Normalmente los exámenes que va a tomar el profesor en su debido momento son, vamos a decir, milimétricamente calibradas, ¿no? Para que nadie se quede, digamos, con el ojo morado. Si uno se rezaba, y ahí, como quien dice, cae en el terreno del todo vale, entra una Jurassic Park. Viene un tiranosaurio y nos va a morir. Muy bien. Sí, claro. Claro, se van a rezagado, entonces se tienen que coordinar con la coordinadora Isaín y tienen que definir una fecha, ella les va a administrar el examen. Claro, el examen lo preparo yo, evidentemente no será de ese nivel, evidentemente, y tienen que dar el tiempo. Yo lo califico, obviamente, ya lo damos ahí en un horario que tienen que coordinar con ellos. Muy bien. Muy bien, entonces, no sé si alguien tiene alguna última palabra antes de que se cierren los ojos y cualquiera. Bueno, con respecto a, ya como que para bajar, digamos, los nervios, con respecto al curso, algún comentario, digamos, ya, obviamente ya estamos, ya se cerró, ¿no? Pero es interesante, algún comentario, digamos, como para mejorar el curso, y de acá, digamos, a un año, juego por esos escenarios, ahí está, algún comentario para mejorar el curso, para la próxima vez que se dice. Oh, perfecto. Bueno, obviamente, como comprenderán, y de hecho yo me pongo en los zapatos siempre de ustedes, y dudo tener un curso a nivel de maestría todas las semanas. Generalmente en Accidental, por ejemplo, las clases son dejando un fin de semana. Uno sí, uno no. Claro, la pequeña gran diferencia es que ellos terminan en 28 meses, más o menos. Entonces, hay gente que no es, lo que ofrecen no es broma, hay gente que acaba divorciándose. ¿No? Estoy aquí por eso. Este es el motivo. Es un proceso duro, ¿no? Estar prácticamente en 2 años y medio que uno se desconecta casi de la familia. No es simple. Y obviamente, ustedes no vienen, ayer no han estado jugando, no han estado en los tiempos de descansar, no tienen más trabajo. Y tienen clase de 11 a, o sea, sobre este curso que definitivamente pues, ¿qué les puedo decir? ¿No? O sea, soy consciente de que no, un curso de finanzas no es algo así como que no vamos a ver Kung Fu Panda, ¿no es cierto? De 11 a 12 de la tarde, un día sábado, ¿no? O sea, un poco duro, realmente.
eso. Pero, claro, viendo la perspectiva, pues es un sacrificio, eso es el teoría económica, ¿no? Dicen que en este momento lo que estoy haciendo es una inversión, o sea, dejo de consumir hoy para tener un mejor futuro, ¿no? Pues eso es un poco en este caso, ¿qué es lo que están dejando de consumir? Bueno, no son cosas materiales, ¿no? Es el tema de compartir con tu familia, es el tema de en fin, hasta su propio descanso, ¿no? Sí. Están haciendo esa inversión, o sea, están sacrificando eso para lo que viene después, pues, de alguna manera preparándose un futuro mejor. Entonces eso es un poco es difícil, obviamente, sí. Pero el lado bueno es el lado bueno. Ustedes, al venir todos los sábados, lo que están haciendo es comprimen, digamos, el tiempo propiamente de estudio. Y eso, como quien dice, o sea, tiene su lado bueno, tiene su lado malo. El lado malo es que tienen que venir todos los sábados a ver de la tarde, todo. Tiene su memoria. Ahora, como sugerencia, ya un poquito, como digo, no ya el curso terminó, pero como sugerencia para ustedes, para más adelante, para el siguiente ciclo, ¿no? O sea, procuren en el tema de grupos, o sea, el grupo, se lo digo sinceramente, ¿no? El grupo le salva la vida a uno. O sea, no sé si ahora le haya pasado a alguien, pero en algún momento en la maestría, yo he pasado por 2 maestrías, puedo decir como por menor de causa, hay momentos en que uno dice ya voy a dejar la toalla. Simplemente ya, o sea, se siente la pegada, piensen en esta gente que está 27 meses. Entonces, el único, o sea, la diferencia entre tirar la toalla y no tirar es el grupo, la salud. O sea, quien dice, no sé si me dicen esos conciertos de esa gente que se tira ahí, que sube a una torre, se tira y la gente lo recibe. Más o menos por ahí. Es un grupo y que van, ¿cierto? En algunos casos el grupo pasa eso, ya hay tiempo para cambiar de grupo, ¿no? Pero la idea, digamos, la filosofía de la maestría, o sea, la filosofía de la maestría es uno solo no puede ser la maestría, eso es imposible. O más inteligente, o sea, todo lo que están acá son inteligentes porque no nace bien a la ¿no? Entonces, no se trata de eso, o sea, no es un tema de inteligencia, esto es una suma de, ¿no? O sea, hay que poner una cuota de inteligencia, pero hay que poner también una cuota de, vamos a decir, el trabajo en equipo, porque uno solo, imagínate como trabajar en una planta, o sea, uno tiene una línea donde se necesitan 25 personas para hacer la producción en línea, y va uno solo a querer hacerlo. O sea, uno acaba con cada cosa de Dios, porque me está corriendo, después se encuentra acá hueso, envaso, etiqueto, le pongo la tapita, lo llevo a la casa, lo llevo al almacén, está loco. No se puede, eso es imposible. La idea es esto, ¿no? Y mientras, entonces, la idea es, mientras veamos así al compañero del grupo, o sea, nuestro trabajo va a ser mejor y nuestra pasada, digamos, nuestra salida en la maestría va a ser mejor, o sea, va a ser más eso es siempre más eficiente, ¿no? Entonces, creo, digamos, como consejo para los próximos ciclos es afinen el tema del grupo. Y obviamente eso implica, vamos a decir, es un equipo fútbol, ¿no? Básicamente, he dicho eso, creo que ahora van a jugar con nosotros, ¿no? ¿Aquí es en la tarde? A las 2 de la tarde, sí, digamos. ¿Qué es eso? Imaginémonos, por ejemplo, si nosotros juntamos así de la noche a la mañana a un montón de stars del fútbol, probablemente lo juntamos de la noche a la mañana, no ha habido ningún tipo de, vamos a decir, entrenamiento y sobre todo, o sea, con penetración entre ellos. O sea, simplemente cada uno sabe jugar, pero de repente los bolivianos. Los bolivianos otro tipo, de repente donde no hay estrellas, pero como hay gente que se conoce, está compenetrada, los bolivianos. Es eso. Entonces, ese es el mensaje. O sea, el grupo, repito, ¿no? O sea, miren al grupo no como su enemigo, ¿no? O sea, eso es, el grupo es el que le va a salvar la vida. De repente ahora, por eso digo, de repente ahora que están terminando el primer módulo, no se siente tanto, piensen en el tercero, en el cuarto módulo, ¿no es cierto? Cuando ya están
les repito, ¿no? Que es normal, o sea, que están tomando, o sea, pensando seriamente de que, ¿sabes qué? Yo tiro la toalla. Entonces, ¿quién me va, una vez más, quién me va a alentar a pesar de todo? Nos estamos todos, no sé si en esas películas de televisión extranjera que vienen todos vendados, en el desierto, con el sol, sin agua. ¿No? Entonces, entre ellos mismos se van ahí caminando abrazados, otros de la mano, unos abrazados, y van caminando por el desierto. Que si no hay ese tema, esa relación, uno se cae ahí y los otros simplemente caminan encima del que se cae encima. Ese es el tema. Entonces, básico, el tema básico. En el grupo, y he visto muchas cosas, ¿no? O sea, gente súper inteligente en el primer ciclo, o sea, es el gurú, todo el mundo le consulta, pero a la hora de que, es decir, los cursos avanzan, la maestría avanza, el programa avanza, esa persona, por más inteligente, está cansada, se agota, o sea, es eso. Y eso hay que manejarlo en grupo. El tema del estrés, el tema del agotamiento, el tema de la satura. Esa palabra, eso satura. Entonces, ¿quién me ayuda a que no me sature? El grupo. Entonces, es eso. Y mientras mejor, o sea, prácticamente casi como que las coordinaciones son un tema de, vamos a decir, tienen la parte en sí, digamos, de, obviamente, de hacer el trabajo, pero también tienen la parte en la que uno se hace, a eso le llaman catarsis, ¿no? Hago la catarsis, entre grupos, ¿no? De una manera eso, desahogando. La parte laboral, la parte veces en la casa no se puede. Nadie lo quiere oír a uno, acá uno hablando con Pupi. O sea, Pupi, mira lo que la medicina Pupi. ¿Entiendes lo que te digo? Muy bien, entonces, dicho eso, entonces vamos a ¿están todos? ¿Pero faltan? Sí, faltan. Lo que ha dicho, digo, ya que estamos hablando de que en el grupo esperarán. Claro, también el grupo solamente sabe sancionar, ¿cierto? No delante del profesor sabe sancionar. El grupo toma sus medidas para poner en orden a los profesores, también a la hay estrategias y hay formas. O sea, la sanción no quiere decir que le va a cortar la cabeza. Hay formas de buscar eso en términos racionales. Muy bien.